Bienvenidos compañeras, compañeros, a este que es ya la última sesión de la segunda unidad del módulo uno. En esta sesión vamos a ver los distintos acuerdos y preferencias comerciales que tiene Bolivia gracias a su red de acuerdos comerciales. Vamos a iniciar entonces viendo lo que es el proceso de integración que denominado ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. En este proceso de integración en ALADI es donde se tienen la mayor parte de acuerdos comerciales suscritos con nuestro país, por nuestro país, en ese paraguas que nos da la ALADI, ¿no? En este marco. La ALADI se crea a partir del Tratado de Montevideo de 1980. El Tratado de 1980 define, entre otras cosas, cuáles son los países que componen la ALADI, cuáles son las categorías, los objetivos que tiene la ALADI, los principios y los mecanismos para cumplir con los objetivos que tiene el Tratado de Montevideo de 1980. Empecemos viendo cuáles son los países. Se dividen en tres categorías los países. Los que son países de menor desarrollo económico relativo, donde está Bolivia, Ecuador y Paraguay. Los países de desarrollo intermedio, donde está Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela. Y otros países miembros. Estos otros países miembros no quisieron llamarse países desarrollados o de mayor desarrollo. Por eso es que queda como otro simplemente, donde está Argentina, Brasil y México. En este momento hay 13 países. Son 13 los países fundadores. Yo les pido, 11 los países fundadores y se han adherido 2, primero Cuba, luego Panamá. Yo lo que les pido es que puedan memorizar cuáles son los países, porque Bolivia tiene acuerdos con casi todos estos países. Con el único país que no tenemos un acuerdo de alcance parcial es con Panamá, que todavía no se ha logrado negociar un acuerdo específico, pero con todos los demás Bolivia tiene preferencias comerciales. Como les decía, en 1999 se adhiere Cuba. Cuba es un país de desarrollo intermedio y en el 2012 se adhiere Panamá. Entonces, de los 13 países fundadores, 3 son de menor desarrollo económico relativo, 3 son otros países miembros y 7 son de desarrollo intermedio. Nicaragua está en proceso de adhesión, aún no ha concluido su adhesión. Nicaragua todavía no es parte de la ALADI, pero ya se ha iniciado este proceso. Y es precisamente Bolivia quien está empujando la adhesión de Nicaragua a este proceso de integración. Las negociaciones en este momento se encuentran paralizadas debido a observaciones puntuales que tiene Colombia con Nicaragua. Si no fuera por la objeción de Colombia, Nicaragua ya fuera parte de la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Dónde nace la ALADI? La ALADI nace con el Tratado de Montevideo de 1960. Son los antecedentes de la ALADI. Se llamaba ALALALC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Tenía 11 países miembros, era un espacio para las negociaciones multilaterales. ¿Qué es lo que se negociaba? Se negociaban preferencias. Entonces, eran preferencias muy acotadas, donde uno de los miembros, por ejemplo, ofrecía liberalizar algún producto agrícola y exigía que otro país le liberalice otro producto. Han sido 20 años de negociaciones como ALALC, y bueno, cuando se llega a 1980, se dan cuenta de que están lejos de los objetivos inicialmente planteados. Habían muchos nacionalismos, era muy difícil acordar que todos los países tengamos las mismas preferencias comerciales y se decide crear la ALADI. Finaliza el proceso de lo que era la ALALC en 1980, como digo, 20 años después, pese a que el objetivo era que en 12 años se logre una zona de libre comercio. No se había logrado una zona de libre comercio, estábamos muy lejos de eso, y en 1980 se crea la Asociación Latinoamericana de Integración con nuevos objetivos que reemplaza a la ALALC, ¿no? Con los mismos 11 países miembros primero. Entonces, ¿qué es lo que busca el Tratado de Montevideo de 1980? Un desarrollo económico, social, armónico y equilibrado de la región. Menos es un objetivo muy ambicioso, ¿no? Son países de desarrollo muy distinto.
obviamente Brasil o México no va a tener un desarrollo armónico o va a ir a la misma velocidad de un país como Paraguay o como Bolivia. Lo que busca es alcanzar a largo plazo un mercado común latinoamericano. Recordemos hace poco lo que significa un mercado común. Es un mercado bastante integrado. Para tener un mercado común, inicialmente se debe tener una serie de otros requisitos. Por ejemplo, inicialmente ser una zona de libre comercio. En segundo lugar, una unión aduanera. En tercer lugar, que exista libre movilidad de bienes, servicios y factores de capital. Los principios, y esto es lo interesante, gracias a estos principios es que la LADI empieza a funcionar. Se habla de pluralismo. Se reconoce que los países podemos tener distintos modelos de desarrollo cada uno. Tenemos distintas formas de pensar políticamente. Algunos países quieren ir más rápido, quieren liberalizar sus mercados. Otros países son más proteccionistas. Y tenemos también una diversidad económica distinta, es decir, cada país tiene que proteger distintos sectores de su economía. No es la misma la estructura productiva de Bolivia o Argentina con la estructura productiva de México o de Cuba, por ejemplo. También se habla de múltiple, no solamente tenemos una herramienta, antes solamente era la liberalización regional, ¿no? O sea, a ver, todos, ¿qué hacemos? Vamos a liberalizar carne, por poner un ejemplo, y todos tenían que liberalizarse carnes entre sí. Entonces, se han hecho una serie de instrumentos para poder ir avanzando entre quienes quieran avanzar y a la velocidad que quieran avanzar. Convergencia, lo que espera, lo que busca el Tratado de Montevideo de 1980, es que después de todos estos avances que puedan haber bilaterales, es decir, Bolivia con Cuba, Bolivia con Chile, Bolivia con México, etcétera, se pueda converger en un solo acuerdo donde participemos todos los países. Estamos lejos de la convergencia. Hay un órgano que es para la convergencia de la LADI, sin embargo no sesiona hace muchos años porque no encontramos acuerdos entre los países. También habla de tratamientos diferenciales en base a las categorías de países. Es decir, los países en desarrollo, los países menos adelantados, los PMDRs, tienen algunas características distintas o compromisos distintos que los países de desarrollo intermedio y de los países del otro grupo, ¿no? De los países más grandes. Y además existe una subcategoría en el Tratado de Montevideo de 1980, que son países menos desarrollados sin litoral, donde ahí pertenecemos solamente Bolivia y Paraguay. ¿Cuáles son los mecanismos que se tienen? Son áreas de preferencias económicas, es decir, la constitución de zonas de libre comercio entre uno o más países de la LADI. No se requieren tener acuerdos esta vez que sean uniformes para los 13 países miembros. Bolivia puede avanzar solamente con Chile a una velocidad con cierto grado de liberalización, cómo puede avanzar a otra velocidad con México, por ejemplo, ¿no? Y México lo mismo, y Chile lo mismo, y cada uno va avanzando a la velocidad que quiere, que puede, que acuerda, y eso es lo que configura la red de acuerdos comerciales de la LADI. A ver, ¿qué tipos de acuerdos existen? Existen los acuerdos de alcance regional, donde participan todos los miembros. Los 13 países miembros deben participar de los acuerdos de alcance regional. En este tipo de acuerdos, todos son parte y todos tienen compromisos. Y los acuerdos de alcance parcial, que ha sido la clave que ha permitido que se conformen estos acuerdos de liberalización comercial entre los países miembros. A ver, entre los acuerdos de alcance regional, los más importantes son la preferencia arancelaria regional. Los países miembros nos damos preferencias entre todos, no el 100% de preferencias. En el caso de Bolivia, por ejemplo, solamente otorga un 7% de preferencia. Y un país desarrollado le tiene que otorgar a Bolivia 22% de preferencia. Eso quiere decir, si un arancel es 10, para Bolivia, cualquier exportación tiene ese arancel de 10 menos 2.2. Y si es que alguien quiere exportar a Bolivia y se tiene un arancel de 10, se cobra ese 10 menos 0.7 de arancel. Son preferencias fijas que nos otorgamos entre todos. Por encima de esas preferencias podemos tener acuerdos mucho más profundos,
que en el caso de Bolivia los tenemos. Otros acuerdos de alcance regional donde participamos todos es uno de apertura de mercados, donde existe un grupo de productos acotado que los países de desarrollo intermedio y los países más grandes, más desarrollados, deben otorgarlo a los países como el nuestro, que es un país de menor desarrollo económico relativo. No existe reciprocidad. Nosotros les otorgamos una lista mucho más pequeña, precisamente por nuestro nivel de desarrollo. Hay acuerdos de cooperación científica, un acuerdo sobre bienes culturales, el acuerdo regional sobre bienes culturales. Hemos acordado todos los países no cobrarnos arancel si lo que vamos a comerciar son bienes culturales. Tenemos un acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, donde ponemos bases mínimas para no obstaculizar nuestras exportaciones. Pero vamos a los acuerdos que más han proliferado en la LADI y que han permitido el comercio de toda la región. Son los acuerdos de complementación económica. Quiero que recuerden bien, todos los acuerdos de cooperación, de complementación económicas, se los llaman ACE, por las siglas de Acuerdo de Complementación Económica. Esto lo vamos a ver mucho durante todo el diplomado, incluso durante toda la maestría, porque las preferencias que tiene Bolivia es en virtud a estos acuerdos. Cada acuerdo tiene un número. Es ACE número 1, ACE número 2. Bolivia tiene varios ACEs que en este momento están en vigencia, ya vamos a ver cuáles, que le otorgan preferencias arancelarias. Y este es el objetivo de esta sesión, que todos sepamos qué preferencias comerciales tenemos con qué países de Latinoamérica. El objetivo es que terminando esta sesión, todos tengan claro dónde podemos exportar sin pagar aranceles en América Latina. Otros acuerdos de alcance parcial que tienen menos éxito, digamos, que los ACES, son de promoción comercial, agropecuarios, hay muy pocos. Bolivia, por ejemplo, quería proponer un acuerdo sobre el tema de la hoja de coca en este sentido, en esta parte. Bueno, continuando, vamos a ver cuáles son los órganos que conforman la Asociación Latinoamericana de Integración. Tenemos el Consejo de Ministros, que está compuesto por los ministros de Relaciones Exteriores de todos los países miembros. Este consejo debería sesionar por lo menos una vez al año, tiene ciertas atribuciones, asume resoluciones. ALADI es un proceso intergubernamental, es decir, no tiene supranacionalidad como la CAN. Es el órgano supremo que se encarga de la conducción política, es el máximo órgano. No hay un consejo de presidentes, como hay en el Mercosur, como hay en la CAN. Acá las máximas autoridades son los ministros de Relaciones Exteriores. Existe un comité de representantes permanentes, que es el comité de representantes permanentes, son embajadores que nombra cada uno de los países, que viven en Montevideo, donde está la LADI, y ellos son los que sesionan una vez por semana o una vez cada 2 semanas o cuando se requiere. La LADI está en permanente funcionamiento. Aunque no escuchamos mucho en medios de comunicación por la LADI, el trabajo de la LADI es mucho más silencioso porque se encarga de ser la maquinaria que permite la adopción o el aprovechamiento de las preferencias arancelarias entre los países. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de ser representante permanente de Bolivia ante la LADI durante 4 años en Montevideo y les puedo decir de que esta experiencia ha servido mucho para poder ver la cantidad de instrumentos que tiene la LADI. Nosotros hemos utilizado la LADI para poder demandar, por ejemplo, a Chile por incumplimientos al libre tránsito. Hemos encontrado un órgano que ha escuchado nuestro reclamo y que ha recomendado a Bolivia y Chile retomar el diálogo para que Chile pueda cumplir con sus compromisos de libre tránsito. Es una Secretaría General, que es una Secretaría General permanente. En este momento está ocupada por un uruguayo. Muy técnica es la Secretaría General, realmente se debe reconocer el personal que tiene la LADI, es de muy, muy alta formación, que permiten desde hacer las nomenclaturas, porque si bien los de la CAN tenemos una nomenclatura común, los del Mercosur tienen otra nomenclatura, los países centroamericanos tienen otra nomenclatura, Chile tiene otra nomenclatura, ellos se encargan de que todas esas nomenclaturas estén correlacionadas, por ejemplo. Se encargan de interpretar normas de origen, se encargan de tener un repositorio de certificados de origen, de firmas habilitadas para origen. Por ejemplo, si yo mando un certificado de origen,
el país que lo recibe ese certificado, revisan las bases de datos de Aladi, si es que la persona que firma está habilitada o no. Por poner un ejemplo, es más el día a día del comercio, para eso está la Asociación Latinoamericana de Integración. Luego está la Conferencia de Evaluación y Convergencia. Yo les decía, hay un órgano de la Aladi que se encarga de esto, y la idea es que todos los acuerdos bilaterales se conviertan en un solo acuerdo regional. Ese es el objetivo de la Aladi, que en algún momento todas estas bilateralidades se puedan resumir en un solo acuerdo. No ha sido posible de momento. Como les digo, si no me equivoco, fue el 2012 la última reunión que hubo de esta conferencia de evaluación de la convergencia, y fue tan fuerte la reunión que decidimos no tener nuevas reuniones hasta no tener algunos criterios claros, ¿no? Unos tienen una mirada de la integración, otros países tenían otra mirada de la integración y no había forma de consensuar posiciones. Por eso este órgano prácticamente no está funcionando. ¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan importante la LAD? Habíamos visto que la OMC nos da dos posibilidades, dos excepciones al trato nacional, perdón, a la nación más favorecida. Por un lado, el artículo 24 del GATT, que nos permite conformar zonas de libre comercio. Por otro lado, estaba la cláusula de habilitación, que nos permite conformar procesos de integración regional. La LADI es un proceso de integración regional. La hemos notificado a la OMC como un proceso de integración regional. Como les decía, tenemos dos opciones. Excepción al artículo 24 del GATT para poder crear una unión aduanera o una zona de libre comercio, y una excepción, que es un tratos diferenciados que pueden haber entre países desarrollados y de países en desarrollo. Como les digo, ALADI, que es el paraguas de nuestros acuerdos de comercio entre los países latinoamericanos, lo notificamos 2 años después de creado, en 1982, en el marco de la OMC. Ampara todos los acuerdos, van a ver que la red de acuerdos comerciales es bastante amplia, ampara todos los acuerdos firmados en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Entonces, nosotros en realidad hemos notificado a la OMC que hemos firmado un acuerdo regional que busca un mercado común a un largo plazo, y para llegar a ese mercado común, primero entre los países vamos a tener aperturas bilaterales. Bueno, continuemos a lo más práctico. Les hablaba de la red de acuerdos que constituye el activo del proceso de integración. Tenemos en este momento en la ALADI 78 acuerdos vigentes. 7 son acuerdos de alcance regional, que es los que les decía hace un momento, 71 acuerdos de alcance parcial, y de esos 71 de alcance parcial, 38 son acuerdos de complementación económica. Un acuerdo de complementación económica incluye, es como un tratado, un acuerdo mediante el cual se liberalizan aranceles entre dos países. De estos 28 son preferenciales, es decir, perdón, no preferenciales, es decir, que no dan mejores aranceles, y 50, es decir, la mayoría, son acuerdos que dan preferencias arancelarias. De estos 50, 29 son selectivos, es decir, son solamente para un grupo de productos, no es para todo el universo arancelario, y 21 son prácticamente de libre comercio, que permiten comerciar toda la canasta de bienes de bienes entre países sin pagar aranceles, o casi todas, ¿no? O que tienen también un cronograma de desgravación. ¿Qué significa que tenga un cronograma de desgravación? Que dice, bueno, este arancel, por ejemplo, del café, va a ir de 20% a 0 en 10 años. Ese es un cronograma de desgravación. Predomina la integración comercial en nuestros acuerdos de alcance parcial, sobre todo lo que son las preferencias arancelarias, que es lo que les decía, otorgar aranceles cero o aranceles preferenciales, y las reglas y normas comerciales, normas de origen, obstáculos técnicos, medidas sanitarias, etc. Esta es la compleja red de acuerdos comerciales que tenemos en la LADI. Les voy a explicar un poquito este cuadro. Aquí arriba tenemos los bloques de integración subregional. Todos los países son la región, hablando en términos de comercio. Toda la región está compuesta por estos 13 países. Dentro de la región tenemos 2 bloques de integración subregional. El Mercosur, que está aquí arriba, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y la Comunidad Andina, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.
Ahora Bolivia va a ser parte de la CAN y a la vez parte de Mercosur. Eso representa todo un desafío, como vamos a verlo más adelante. La comunidad andina nada tiene que ver con la Asociación Latinoamericana de Integración. La comunidad andina nació mucho antes que la Asociación Latinoamericana de Integración y tiene sus propios mecanismos. Si bien la ALADI reconoce ese estatus de la comunidad andina de un proceso independiente de integración. En cambio, el Mercosur se crea después de que nace la ALADI. Al crearse después de que nace la ALADI, este proceso de integración comercial, compuesto por estos 4 países, se constituyen en realidad en un acuerdo de complementación económica, que es el famoso ACE-18. Es decir, el Mercosur, para constituirse, en realidad las preferencias comerciales se las otorgan entre los países a través de un acuerdo de alcance, un acuerdo de complementación económica, que es un tipo de acuerdo de alcance parcial, entre 4 países. Bolivia en algún momento va a ser parte de este acuerdo de alcance, de este acuerdo de complementación económica, para poder ser parte del Mercosur. Vamos a ver específicamente el tema de Bolivia. Las líneas azules son acuerdos que están inscritos en la ALADI como acuerdo de complementación económica y que incluyen lo sustancial del comercio. ¿Qué acuerdos tiene Bolivia? El ACE 47 es el acuerdo de complementación 47 con Cuba, que liberaliza absolutamente todo el comercio. Es decir, entre Bolivia y Cuba tenemos todos los aranceles en cero. Luego tenemos el ACE 70, que es con Venezuela. De la misma forma, el ACE 70 liberaliza todo el comercio con la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué está en negro el ACE 70? Porque en realidad, además de ser un acuerdo de complementación económica, crea una nueva subregión, que es el ALBA-TCP. El ACE 70 en realidad es la conformación del ECOALBA-TCP, donde participa Bolivia. Como ven, también está en negro Ecuador, porque también participa Ecuador en este acuerdo. Continuemos. Bolivia tiene un ACE 36. El ACE 36 es un acuerdo, un solo acuerdo, entre Bolivia y los 4 países del Mercosur. Este acuerdo también incluye todo el universo arancelario en cero. No nos cobramos aranceles. Incluso entre ellos, entre sí se cobran aranceles. Argentina y Brasil, por ejemplo, no han liberalizado los automóviles, por poner un ejemplo. Con los automóviles existe un acuerdo automotor que va más allá del ACE 18. Entre estos países tampoco han liberalizado el azúcar. En cambio, con Bolivia, todos los países tienen arancel cero, todos los países del Mercosur, para todo el universo arancelario. Continuemos. Bolivia-México es el ACE 66. El ACE 66 reemplaza al antiguo ACE 31. He tenido yo la suerte de poder participar en la negociación de este ACE 66. Este ACE 66 tiene casi todo liberalizado. Hay productos que México no liberaliza. Por ejemplo, el maíz. Son productos que nunca ellos, por política, no los incluyen en un acuerdo. Pero son una lista de excepciones. Como México ha presentado sus excepciones, Bolivia también ha presentado sus excepciones, y es un acuerdo que incluye más del 95% del comercio, pero no la totalidad. Continuemos. Con Chile, aquí no aparece este acuerdo, porque no es un acuerdo llamado de libre comercio. Con Chile tenemos un acuerdo que se llama el ACE 22. No aparece. ¿Por qué? Porque es un acuerdo no recíproco. Chile nos da el 100%, con excepción de 2 productos, que es azúcar y alcohol. Todo lo demás está en cero. Pero Bolivia solamente le da un pequeño grupo de 100 y tantos productos. Entonces, no puede ser considerado un acuerdo de libre comercio porque no es recíproco. Bolivia no le abre los mercados a Chile. Vamos a ver lo que ellos consideran las relaciones no amparadas en los acuerdos de libre comercio. Precisamente si ven Bolivia, aparece el acuerdo con Chile, este es el acuerdo con Chile, y Bolivia con Panamá. Este acuerdo de Bolivia con Panamá, en realidad es un acuerdo
que gracias a uno de los acuerdos de alcance regional, Panamá nos da arancel cero para un pequeño grupo de productos, muy pequeño, que se constituye básicamente en los textiles, que en algún momento hemos perdido por parte de Estados Unidos. No es un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo que tiene muy pocos productos. Y con Chile, el problema de Chile es, como digo, que Chile nos otorga todo en cero, pero Bolivia le da apenas unos 100 y tantos productos con arancel cero. Veamos cuántos ítems entre todos los países de la LADI, si vemos toda esa red de acuerdos comerciales, tenemos 83.1% de ítems liberados entre países de la LADI. Entonces tenemos casi todo liberado entre estos 13 países. Y Bolivia va mucho más allá. Con los únicos países, como han visto, que Bolivia no tiene un acuerdo, es con Panamá y un acuerdo no recíproco con Chile. Bueno, la LADI tiene algo muy interesante, que es el sistema de apoyo a los PMDRs, que son programas de cooperación. Nos dan lo que es asistencia técnica, nos dan un grupo de proyectos que podemos utilizar para poder para poder mejorar nuestras capacidades internas de exportación. Si es que tienen tiempo y pueden entrar a la página web de la LADI, hay una sección especial de todos los estudios que se han hecho para Bolivia. Yo he tenido la suerte de participar en algunos, por ejemplo, en el tema del análisis del libre tránsito. La relación comercial de Bolivia con la LADI. A ver, veremos qué tan importante es la LADI para Bolivia. Bolivia exporta el 48% de todas sus exportaciones van para la LADI. El 52% van para otros países. De ahí tan importante nuestro proceso de integración. Ahora, si vemos este 48%, lo más probable es que más de la mitad sea gas. Y las importaciones. Bolivia importa el 46% de todo lo que importa desde países de la LADI. Yo les puedo decir sin miedo a equivocarme que la mayor parte de estas importaciones y de estas exportaciones se concentran en Brasil y Argentina. Vamos a ver cuáles son los principales socios, precisamente. Importaciones, como les decía, Argentina 23%, Brasil 38%. Y nuestras exportaciones se concentran en Brasil y Argentina, sabrán por qué, es por el gas, sobre todo exportamos gas a Brasil y Argentina. A Argentina exportamos algo de banano. Y Colombia, que está en el tercer lugar. Colombia exportamos sobre todo tortas, la cadena de oleaginosas, aceite y residuos de la producción de aceite vegetal de soya. Y bueno, los otros países que estamos exportando algo menos. Continuemos con la presentación. Repasemos. ¿Qué acuerdos tiene Bolivia con la LADI? Y les pido tomar mucha atención porque es lo fundamental de esta sesión. Tenemos un AC36, que es el Acuerdo de Complementación Económica 36, con los 4 países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, donde el 100%, todos los productos están con arancel cero. Tenemos la Comunidad Andina. La Comunidad Andina, hemos dicho, nada tiene que ver con la LADI, pero igual con Colombia, Ecuador y Perú, ya hemos visto que tenemos todo el universo arancelario en cero. Con Venezuela, gracias al AC70 que crea el ALBA-TCP o el ECO-ALBA-TCP, también tenemos todo en cero. Con México tenemos casi todo en cero con el AC66. Hay algunos productos que están excluidos, tanto de México como de Bolivia, pero lo sustancial del comercio, que es lo que dice el artículo 24 del GATT, está liberalizado. Son más bien muy pocas excepciones las que tenemos con México. Con Cuba tenemos absolutamente el 100% de liberalización comercial. Con Chile, como les decía, el AC22, Bolivia puede exportar casi el 100%, solamente hay 2 productos excluidos, que es azúcar y alcohol, casi el 100% sin pagar aranceles, pero no es al revés. Chile no puede exportar a Bolivia al 100% sin pagar aranceles. Solo puede exportar un pequeño grupo de productos sin pagar aranceles. Chile paga arancel para ingresar a Bolivia. Por eso es que, por ejemplo, ya no se ven en supermercados muchos vinos chilenos. Pasa que hemos subido el arancel del vino del 10% al 40%. Entonces, Bolivia le cobra arancel cero a la Argentina y Argentina no paga un peso de arancel por el vino.
En cambio, como Chile no tiene preferencias con Bolivia, sí al revés, Chile le paga 40% de arancel por el vino y ya no es competitivo con los vinos de Argentina. Los vinos de Argentina de entrada son 40% más baratos. Entonces, esa es la red de acuerdos comerciales que tenemos. Bolivia no tiene ningún otro acuerdo, y eso les pido que les quede claro, ningún otro acuerdo comercial que tenga que ver con la liberalización de lo sustancial del comercio, que no sean estos que acabamos de ver. Bolivia no tiene acuerdos. Tiene uno que es con El Salvador, pero que incluye un número muy, muy reducido de productos. Todos los acuerdos que son preferenciales para Bolivia son estos. Entonces, ustedes, exportadores, lo primero que tienen que hacer es ver en cuáles de estos mercados tienen oportunidades de exportar, porque estos son los mercados en los que Bolivia no paga aranceles. Entonces, es mi sugerencia que siempre empiecen viendo estos países, vean el mercado latinoamericano antes de pensar en países más grandes. Por ejemplo, Uruguay puede ser que yo estuve en Uruguay mucho tiempo, puede ser un mercado interesante, es un mercado pequeño de 3.2 millones de habitantes, con un alto poder adquisitivo, porque es el país con PIB per cápita más grande con el PIB per cápita más alto de Latinoamérica. Entonces, nuestros productos, muy probablemente por temas de escala, podríamos empezarlos a vender a Uruguay para incluso aprender cuáles son las tendencias del mercado, porque nuestra cadena de producción, nuestra capacidad de producción alcanza para proveer un mercado como Uruguay, pero no como un mercado como Brasil y peor un mercado como la Unión Europea, pero para poder empezar a crecer. Entonces, esa es mi recomendación siempre, poder ver los productos que pueden tener mercado en estos mercados de la Asociación Latinoamericana de Integración, donde Bolivia tiene preferencias arancelarias. Esos son los acuerdos. Este es un resumen de la cantidad de preferencias arancelarias que recibe Bolivia, que recibe, es decir, donde Bolivia exporta y no paga. Ya lo habíamos pasado, Mercosur, no pagamos nada, el 100% está liberalizado, no tenemos que pagar para ningún producto. Hace 22 Chile, Bolivia no paga nada y solamente está casi todo liberalizado, solamente esos dos productos, por eso dice 99.9, porque solamente dos productos, que es el azúcar y el alcohol, no pagan aranceles si van a Chile. Cuba, 100%. México, les decía, hay un pequeño grupo de productos que pagan arancel, es muy pequeño, es apenas, como pueden ver, el 3%. CAN, todo es 100%, y Venezuela, que es parte del ALBA-TCP, 100% de preferencias arancelarias. Vamos a la utilización de preferencias arancelarias. Hemos visto que tenemos muchas preferencias, es decir, prácticamente podemos acceder a todos los mercados. El único que nos faltaría de toda la LADI es Panamá y ese 3% que habíamos visto de México. Bueno, ¿cuánto aprovechamos de esas preferencias? Lastimosamente, Bolivia solo aprovecha el 1.8% de preferencias arancelarias. Es decir, Bolivia tiene abiertos los mercados, pero no tiene producción para poder aprovecharlos. Hay países que tienen menor aprovechamiento, pero ¿quiénes son? Venezuela, que prácticamente tiene su matriz productiva en petróleo, no tiene producción Venezuela, y el siguiente país es Cuba. Y Cuba por las sanciones internacionales. Cuba no puede cobrar por sus exportaciones, Cuba no puede pagar exportaciones, son otras las razones, ¿no? Entonces, incluso Paraguay nos gana en el nivel de aprovechamiento, y esto demuestra algo, que a mayor nivel de desarrollo, mayor aprovechamiento de las ventajas arancelarias. Esto es un tema que se habla hace mucho tiempo, desde que se creó la CEPAL, que cuando hay libre comercio, el más grande es el que más gana, el que más aprovecha. Pónganse a pensar cuántos productos le exporta Bolivia a Brasil y cuántos productos Brasil exporta a Bolivia. Obviamente nosotros exportamos con muy poco valor agregado, estamos hablando de gas, y Brasil nos exporta desde alfileres hasta autos, ¿no? Y eso se ve en este gráfico. Los países más grandes, Brasil, Argentina y México, son los que más aprovechan la zona de libre comercio. Aquí podemos entrar en un debate que tiene que ver con el modelo económico, político que cada uno podría defender, pero desde mi punto de vista, en las décadas de los 90 ha sido muy costosa para nuestro país
porque todos estos acuerdos que nos llevan a arancel cero, a cobrar arancel cero, se han tomado con una visión netamente aperturista. Entonces, ¿cuál era la visión en ese momento? Si no somos competitivos, que cierren las empresas que no son competitivas y que solo sobrevivan las que pueden sobrevivir en el mercado. Ha sido una masacre, ¿no? Han cerrado textileras, han cerrado muchas empresas en la década de los 90 por esta apertura unilateral que hemos hecho. Bolivia prácticamente tiene abierto su mercado para todos los países de Latinoamérica, con excepción de Chile, que es por un tema, ustedes saben, el problema más político que hay, que Bolivia no quiso directamente abrir el mercado, y Chile, en un gesto de buena voluntad, nos abrió el 100%, y Panamá. Con esas dos excepciones, todos los demás países que están alrededor nuestro nos pueden exportar sin pagar arancel. ¿Y qué aprovechamos nosotros de todo lo que hemos ganado en preferencias arancelarias? Apenas el 1.8%. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Estamos utilizando el 2% de las preferencias arancelarias y el 98% no utilizamos. De este 98%, el 90% no lo utilizamos porque no tenemos producción. Entonces puede que tengamos liberalizado los televisores de plasma, pero como no tenemos producción de televisores de plasma, no aprovechamos la preferencia. Pero existe un grupo del 8% de esto donde sí tenemos oferta exportable, donde sí tenemos productos que se producen en nuestro país que podríamos exportar a los mercados de la LADI. El desafío es ese, poder identificar cuáles son esos productos y poderlos en algún momento exportar a nuestros países vecinos. Nuestra situación de mediterraneidad hace que exportar a ultramar sea muy caro. Por eso es que siempre tenemos que buscar en nuestros vecinos como primera opción de mercado por los costos de transporte. Bueno, el tema del Mercosur lo vamos a pasar muy rápido. En este momento, como ya hemos dicho, tenemos 100% de preferencias arancelarias con el Mercosur. Es un espacio de integración subregional orientado específicamente a aspectos comerciales. Es intergubernamental, es decir, no es supranacional. Todo lo que se aprueba en Mercosur debe pasar por congresos. Sus objetivos es lograr la libre circulación de bienes, de servicios y factores productivos. ¿Qué significa? Quieren ser un mercado común. Establecer un arancel externo común. ¿Qué significa? Quieren ser una unión aduanera. Coordinar políticas macroeconómicas y sectoriales entre estados partes. Ahí estamos viendo un nivel más profundo de integración económica. Y armonizar ciertas legislaciones entre estados partes. Como ven, es bastante ambicioso el objetivo del Mercosur. Creo que están bastante lejos todavía de esto, pero sí al menos tienen un arancel externo común. Los órganos son mucho más sencillos que en la Comunidad Andina. Tenemos un Consejo del Mercado Común, que son los cancilleres, un grupo del Mercado Común, que son los ministros de Comercio, donde participo yo, una Comisión de Comercio de Mercosur, que estos son embajadores, que también están en Montevideo, en Uruguay, que hacen de representantes permanentes en Mercosur. Luego tienen un parlamento del Mercosur, el famoso Parlasur, que también está en Montevideo, un foro consultivo económico-social que no tiene mucho funcionamiento, y en los órganos jurisdiccionales tienen un tribunal permanente de revisión, donde revisan e interpretan normas, tribunales ad hoc, que prácticamente no funcionan, y un tribunal administrativo laboral cuando un funcionario de Mercosur presenta una demanda. Prácticamente Mercosur no tiene un sistema de solución de controversias, como la CAN, que tiene el Tribunal Andino de Justicia. Mercosur, si es que un país está incumpliendo normativa Mercosur, es más la solución que se da por el lado político. El tribunal del Mercosur realmente no funciona porque, por otro lado, no tiene carácter vinculante. Lo que decide este tribunal ad hoc no es vinculante para las partes. Para eso, entonces, es mejor irse a un arbitraje, ¿verdad? Entonces, prácticamente, una de las razones por que el Mercosur o porque los países del Mercosur incumplen tanto sus propias normas, y se los digo tal cual, entre Argentina y Brasil es una guerra comercial permanente, donde hacen incumplimientos de la normativa Mercosur de manera permanente. Es porque no tienen, como en la Comunidad Andina, un Tribunal Andino de Justicia. Bueno, y el órgano auxiliar, que es la Secretaría, que está en Montevideo, en Uruguay.
¿En qué estamos? Bolivia firmó su protocolo de adhesión. Lo firmó 2 veces, porque la primera vez que lo firmó no estaba Paraguay, y después, cuando ya Paraguay entró a Mercosur, es decir, fue suspendido Paraguay por una ruptura del orden constitucional, o al menos eso fue lo que consideró Mercosur. Y después, cuando volvió a ser aceptado Paraguay, se tuvo que volver a firmar otro protocolo. En este momento, ¿en qué está nuestro trámite? Nuestro trámite está en la Cámara Legislativa del Brasil. Todos los países ya pasaron por sus parlamentos, ya aprobaron nuestro protocolo de adhesión. Solamente nos falta Brasil. Una vez que Brasil apruebe en su Congreso, Bolivia deberá también aprobar en su Congreso y seremos un Estado parte del Mercosur. ¿Cuáles son las condiciones? Que Bolivia no va a dejar de ser parte de la CAN, porque ya no hay un arancel externo común en la CAN. Si no, no hubiéramos podido tener un arancel de la CAN y otro de Mercosur, ¿verdad? Entonces, vamos a adoptar el arancel de Mercosur, pero y en la CAN ya no es necesario porque ya no existe, ¿no? En nuestro protocolo de adhesión, que también he tenido la suerte de poder participar en la negociación, habla de lo que es gradualidad, es decir, no es que de la noche a la mañana vamos a adoptar todas las normas Mercosur, tenemos 4 años para hacerlo, flexibilidad y equilibrio, reconocimiento de asimetrías y tratamiento diferenciado. Se tendrá en cuenta la necesidad de establecer instrumentos que promuevan la reducción de asimetrías. ¿A qué nos referimos? Existe un fondo que es de $100 millones al año que Paraguay recibe a través de FOSEM y que le ha permitido desarrollar o invertir en todo lo que hoy es su industria de generación eléctrica. Todas las represas que generan electricidad que le vende a Brasil ha sido construida con estos fondos de FOSEM y ha sido una compensación del Mercosur, porque al Paraguay, ser el país más pequeño del Mercosur, se le compensaba con estos recursos para que pueda desarrollar su industria. Ellos prefirieron utilizar estos recursos para poder generar energía eléctrica que ahora venden, como digo, al Brasil. Y bueno, ha sido en tantos años del Mercosur, les ha permitido hoy consolidarse como el mayor exportador de energía eléctrica del continente. Entonces, Bolivia también quiere acceder a esos fondos en la misma cantidad que los accede Paraguay, y por eso es que hemos dejado esa disposición en nuestro protocolo de adhesión. Como les decía, tenemos 4 años para adoptar el acervo normativo, va a ser gradual. Y hay normas de las que nos podemos exceptuar, porque todos los países se exceptúan de alguna norma en el marco del Mercosur. Como les decía, el Mercosur tiene acuerdos con Chile, tiene un acuerdo del ACE35, con Bolivia, el ACE36, con Perú, el famoso ACE58, con Ecuador y Colombia, el 59, y tiene un tratado de libre comercio con Israel, otro con Egipto y otro con Palestina. Les garantizo que no hay mucho comercio entre Mercosur y estos países, pero por razones políticas coyunturales han decidido firmar estos acuerdos. También tienen algunos acuerdos de preferencias fijas, es decir, para un grupo muy acotado de productos, con India, Cuba, SACU y un acuerdo sectorial con México. Si ven, Bolivia tiene más acuerdos que el Mercosur. Bolivia tiene acuerdos muy profundos, del 100%, con todos los países latinoamericanos. Estos son los fondos que yo les decía, los $100 millones. A los proyectos que presenta Paraguay le dan el 48%, es decir, $48 millones al año. A Uruguay le dan $32 millones al año, a Argentina 10, a Brasil 10 y a Venezuela 10 de este fondo. ¿Quién paga este fondo? Se paga al revés. Brasil es el que más pone casi $60 millones, seguido por Argentina, seguido por Venezuela, y Paraguay pone $1 millón. Entonces Paraguay pone $1 millón y saca 48 millones al año, y con eso ha podido desarrollar todo este complejo de generación eléctrica. A ver, aquí tengo unos datos que no están del todo actualizados, pero es para que vean un poco cómo es nuestra balanza comercial con Mercosur. Exportamos $3.241 millones, prácticamente gas, e importamos $2.922 millones. Aquí importamos desde manzanas, pasando por alfileres y terminando por vehículos, ¿no? Las importaciones son muy altas desde el Mercosur. Esto ya más o menos lo habíamos visto. Desde el Mercosur, Bolivia exporta el 36% del total de sus exportaciones e importa el 71% de sus importaciones
Esto en el año 2018. Bueno, vamos incrementando, ahora se han disminuido, aquí está hasta el 2018, pero con la bajada del precio del gas, me comprometo a darles una ficha completa de comercio hasta el 2000, hasta este año, hasta el 2021. Y bueno, lo que se busca es la convergencia, que Bolivia sea la bisagra entre la comunidad andina y el Mercosur. Yo lo dejaría hasta ahí. Yo les recomendaría que puedan revisar bien el tema de las preferencias. Es muy importante que tengan claro que de esta sesión, sobre todo, lo que se quede es que sepan en qué mercados Bolivia tiene preferencias arancelarias. Les agradezco mucho a todos ustedes por su atención y ya nos estaremos viendo muy pronto.